Sean bienvenidos a la clase de esta semana, o la clase de esta última, bueno, de esta viernes 30 de octubre del 2020. Estamos ya casi en las últimas semanas del curso. Ya nos van quedando alrededor de 2 semanas para terminar el curso, ¿verdad? Entonces, quiero que vean sus avances desde la última clase, el día miércoles que tuvimos. Varios comenzaron a avanzar. El día de hoy activé examen para un nuevo alumno y reactivé exámenes para algunos alumnos, ¿verdad? Recordar que si ustedes no alcanzan el puntaje requerido, les va a caer un mensaje de que tienen que hacer el examen nuevamente. Entonces, ahí están los que van a volver a hacer el examen. Está de la fecha 30, que es del día de hoy. El examen iba a estar activo a las 5:30 hasta el 1 de noviembre a las 5:30. Entonces, tienen alrededor de 3 días para realizarlo. Desde hoy viernes hasta el domingo. Entonces, tienen esos días para realizar el examen a quienes se los activé y reactivé. Entonces, estos son sus avances. Una compañera ya casi va llegando a la unidad número 8, ella casi va a estar lista para realizar el examen final. Ella es Marjorie. Marjorie es la que ya casi, solamente le resta trabajar en unidad número 8 para poderle activar el examen final. Entonces, y de ahí pues sí, estoy viendo que han avanzado. Están avanzando y espero que sigan así, ¿verdad? Porque recordarles que son 2 semanas únicamente las que nos faltan. El día de hoy, el día de hoy, disculpa de ahí, vamos a estar viendo el tema de la unidad número 7. Ok, el tema número 4. Present Simple Tag Questions. Ok, vamos a ver cuáles son las Tag Questions. Entonces, ¿qué significa? Ya estamos trabajando en las últimas 2 unidades. En las últimas 2 semanas que nos quedan, trabajando en las últimas 2 unidades. Ok, esa es la presentación del tema Tag Question. Using the Tag Question, ¿qué son las Tag Question? Las vamos a ver a continuación. Hay una serie de reglas para poder aplicarlas. Ok. Y aquí tenemos unos ejemplos al inicio. She's very beautiful. Isn't she? Ella es muy hermosa. ¿No lo es? The baby doesn't want to eat her food. El bebé no quiere comer su comida. Does she? ¿Lo quiere? She's done something really interesting to her hair. Ella ha hecho algo realmente interesante a su cabello. Hasn't she? ¿No lo hizo? Entonces, esos eran unos ejemplos, ¿verdad? De una stat question. Recordar que las stat questions son las que van al final, ¿ok? Este isn't she cuenta como o es considerada la tag question. Ahora vamos a ver qué es una tag question. A tag question is a question added at the end of the sentence. Está agregada al final de la oración. Speakers use it to make sure their information is correct. Los quienes las usan lo hacen para estar seguros que la información es correcta. ¿Ok? Entonces, what is a tag question? A tag question is a sentence with a question phrase connected at the end. ¿Ok? Es una oración con una frase
o una frase de pregunta conectada al final. Por ejemplo, we have this example. It's windy today. Okay. It's windy today is a sentences part. Okay. Es parte de la oración. Después de la coma viene la tag question. Is it windy today? Está haciendo viento el día de hoy. Isn't it? No lo está. Entonces utilizamos la tag question para que nos dé una respuesta si esa parte de la oración es correcta. Entonces, that question have two purposes. Tiene dos propósitos. Number one, to clarify information, okay? The speaker expects an answer para aclarar información, okay? La persona que está hablando espera una respuesta a cambio. Por eso es que utilizamos la tag question para saber si la información es verdadera. Entonces tenemos acá 3 ejemplos. We have a test tomorrow. Tenemos un examen mañana. Don't we? ¿O no? ¿O no lo tenemos? Don't we? Tenemos el otro. Mr. Smith is coming to the meeting. Mr. Smith va a venir a la reunión. Isn't he? ¿No es así? ¿O no viene él? Entonces, si ven, son oraciones positivas, pero el tag question es negativo. Es negativo. No estamos asegurando o queremos o estamos esperando una respuesta a eso. Ok, I'm permitted to park here. Yo tengo permitido parquearme aquí. Aren't I? ¿Lo tengo o tengo ese permiso? Entonces, con esa tag question estamos esperando una respuesta, ¿ok? Estamos esperando a que la información sea clara o sea resuelta. Ese es un propósito. El otro propósito es to agree with someone, para estar de acuerdo con alguien. The speaker does not expect an answer, ¿ok? La persona que está hablando no espera una respuesta a cambio. Y tenemos unos ejemplos acá. You are falling asleep. Te estás durmiendo. Aren't you? ¿Lo estás? Entonces acá el hablante no espera, o la persona que hace la pregunta no espera una respuesta a cambio. Ok, el otro ejemplo sería, the party was a lot of fun. Ok, la fiesta estuvo bastante divertida. Wasn't it? ¿No lo estuvo? Y tenemos I didn't o I did not win the lottery. Yo no gané la lotería. Did I? ¿Lo hice? Entonces, en este caso, es el segundo ejemplo o el segundo propósito de la that question, para estar de acuerdo con alguien. Y en este caso, el hablante o la persona que hace la pregunta no espera una respuesta. Ok. How we form the tag question. ¿Cómo formamos la tag question? Step number 1. Identify the verb in the sentence. Ok, tenemos la oración. Sergio likes to eat at buffets. A Sergio le gusta comer en buffets. Para nosotros poder crear una tag question acerca de esta oración, nosotros tenemos que identificar el verbo en la oración. Entonces, el verbo es likes, ¿verdad? Likes. ¿Por qué le agregamos S a ese verbo? Porque estamos hablando de una tercera persona, ¿ok? Es por eso que le agregamos likes, una S. Sergio likes, a Sergio le gusta comer en bufetes. Entonces, una vez que nosotros identificamos el verbo en la oración, el paso número 2, ya identificamos el verbo que es likes. Identify the type of verb, ¿ok? Is it the verb to be, an auxiliary verb, or a main verb? Tenemos que identificar qué tipo de verbo es. Si es el verbo to be, si es un verbo auxiliar, o es un verbo principal, o un main verb. Entonces,
es un main verb, ¿verdad? Porque no es un verbo to be, no estamos utilizando am, is or are. Entonces, no es un verbo to be. No es un verbo auxiliar tampoco, ¿ok? No estamos utilizando el does or do cuando estamos refiriéndonos al does, cuando estamos refiriéndolo a una tercera persona. Entonces, estamos utilizando un verbo auxiliar. Entonces, paso 1, identificar el verbo, ya lo hicimos, que es likes. Paso 2, identificar qué tipo de verbo es. Es un verbo principal, es un main verb. Ahora, ¿qué sigue? Paso 3, identify the tense of a verb, ¿ok? Identificar el tiempo del verbo. Is it in present or past tense? ¿Es en presente o en pasado? Es en presente, ¿verdad? Es en presente, es un tiempo presente. Entonces, 1, identificamos cuál era el verbo. 2, identificamos qué tipo de verbo era. Y 3, identificamos en qué tiempo está ese verbo. Entonces, sabemos que está en presente, sabemos que es un verbo principal, ¿ok? Y ya sabemos el verbo que es likes, ¿verdad? Entonces, el step number 4 o el paso número 4, el que tenemos que seguir es if in present tense determine if first or third person. If in the past use auxiliary to be or do in past. Ok. Si en el tiempo presente determina si es primera o tercera persona. Si en el tiempo pasado vamos a utilizar el verbo to be o el do en el pasado. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que es una tercera persona, ¿verdad? Lo que nos dice acá. Determina si es primera o tercera persona. Ya lo determinamos, es primera persona. ¿Ok? Si es en pasado, usa un auxiliar del verbo be or do in the past. ¿Ok? Como esta oración está en presente, ¿ok? El that question va a ir en pasado. Sabemos que likes es third person, ¿verdad? Porque lleva una S. Cuando lleva una S el verbo es porque lo estamos utilizando para una tercera persona, en este caso es Sergio. Entonces, ¿cómo vamos a armar esa that question? We are going to use the auxiliary verb. ¿Qué auxiliary verb? El does, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el does lo utilizamos para el she. El does lo utilizamos para el he. Y el does lo utilizamos para el it. En este caso, ¿por qué vamos a utilizar el does? Porque lo vamos a utilizar para he, para hablar de Sergio, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a utilizar el verbo auxiliar does, porque en la oración estamos hablando en tercera persona y en presente, ¿ok? Vamos a ver el siguiente paso. El paso número 5. Is the verb affirmative or negative? El verbo está afirmativo o negativo. Nosotros sabemos que estamos hablando de un verbo afirmativo, ¿verdad? Sergio likes, a Sergio le gusta. Entonces es un verbo afirmativo. So, we are going to write in the opposite. Si el verbo es afirmativo, lo vamos a escribir la that question en el negativo. Ok, vamos a ver. Doesn't, ok. Doesn't. Entonces, como dijimos que íbamos a utilizar el does, dijimos que nosotros íbamos a utilizar el does, pero como va a ser negativo, podemos utilizarlo does not or doesn't. ¿Ok? Doesn't, que sería de una short form, forma corta. ¿Ok? Hasta el momento, ¿van entendiendo? Yes. Ok. Entonces, vamos a utilizar el doesn't, porque está en positivo, entonces la that question va a ir en negativo. Entonces ya tenemos el doesn't. Step 6. Add the pronoun at the end. Entonces, ya tenemos el verbo auxiliar y ahora nos vamos. Nosotros sabemos que el nombre es Sergio.
pero no vamos a poner Sergio al final, sino que vamos a poner el pronombre. Entonces, ¿cuál es el pronombre que a nosotros nos ayuda para hablar de un masculino? Entonces sería el he. Y nos queda de esta manera. Sergio likes to eat at buffets. Doesn't he? Doesn't he? Como no es así, no le gusta. Ok, tenemos una overview de los steps. Tenemos 6 steps que tenemos que seguir. El primero, vamos a, we are going to identify the verb in the sentence. Eso es lo que ustedes tienen que seguir para armar esa stat question. El primer paso, identificar el verbo en la oración. El segundo paso, identificar el tipo de verbo. Si es el verbo, un verbo to be, un verbo auxiliar o un verbo principal. ¿Ok? Y el tercer paso, identificar el tense, o sea, el tiempo, si es en pasado, si es en presente, si es en futuro. Number 4, if in the present, si está en el presente, vamos a determinar si es primera o tercera persona. Ok, si es en el pasado, vamos a utilizar un verbo auxiliar o el verbo to be o do en el pasado. El paso número 5, si es afirmativa la oración o es negativa. ¿Ok? Y el paso número 6, agregar el pronombre. Entonces, ya hicimos un ejemplo, ¿verdad? Con Sergio likes to eat at the buffet. Ahora, affirmative sentences plus negative tab. ¿Ok? Si la oración es afirmativa, la that question va a ser negativa. Entonces, vamos a seguir los pasos. Vamos a ver si me ayudan acá. En Mary is here. ¿Cuál es el verbo? Ahí, en Mary. Mary is here. Mary está aquí. ¿Cuál es el verbo? El verbo es is, miss. Is. Muy bien. El verbo es is. Ahora, ¿qué tipo de verbo es? ¿Es verbo to be? ¿Es un verbo auxiliar? ¿O es un verbo principal? Es un verbo to be. Verbo to be. Entonces ya tenemos eso que es verbo to be. Muy bien. Ahora, ¿la oración está en el presente o en el pasado? Presente. Presente, muy bien. Ahora, ese mismo verbo be lo vamos a utilizar para la that question. Ok, tenemos el is, sabemos que es el verbo be, entonces es el mismo verbo be que vamos a utilizar para la that question, pero en este caso en negativo, en forma contractada, ¿ok? Entonces tenemos isn't y ahora vamos a poner el pronombre de la persona. Entonces, estamos hablando de Mari. Sabemos que Mari es el noun, ¿verdad? Mari es el noun. Entonces, vamos a utilizar el pronombre para sustituir el nombre de Mari, que sería she, ¿verdad? Entonces nos queda de esta manera. Mari is here. Isn't she? ¿No lo es? Mari está aquí. Isn't she? ¿No lo es? ¿O no lo está? Entonces tenemos el segundo. They have left. They have left. Ellos se fueron, ellos se han ido. Entonces, ¿cuál sería el verbo ahí? Have. Have, ¿verdad? El verbo have. ¿Es el verbo be? ¿Es un verbo auxiliar? ¿O es un verbo principal? ¿O un main verb? Pienso que es un verbo principal. Es un main verb, very good. Entonces, ese mismo main verb vamos a utilizar para armar la oración. O sea, la that question, para terminar de armar la that question. Entonces, pasamos el have a negativo, porque sabemos que la oración la tenemos en positivo. Entonces, necesitamos esa that question en negativo.
tenemos haven't o have not, ¿ok? Haven't, y ahora vamos a utilizar el sujeto del cual estamos hablando. Haven't they, ¿ok? They have left. Ellos se han ido. Haven't they? ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Así es así como, ¿no lo hicieron? Entonces, lo único que tenemos que buscar para utilizar oraciones afirmativas con that questions negativas es buscar el verbo. Una vez que identifiquemos el verbo, pasarlo a negativo y luego si estamos utilizando un nombre como Mari, pasar el pronombre y utilizar el question mark. En el segundo únicamente pasar el pronombre porque estamos utilizando un pronombre, ¿verdad? No estamos utilizando un nombre. Entonces vamos a seguir acá. Me van a ayudar a hacer estas, ¿ok? Me van a ayudar a hacer estas. Tenemos, she works for a big company. She works for a big company. Ella trabaja para una compañía grande. ¿Cuál sería el verbo ahí? Yo pienso que ahí creo que va el to be sería isn't she. No, pero vamos a buscar el verbo primero en esta oración. ¿Cuál sería el verbo? Recuerden que el verbo es la acción works. ¿Ah? Works está en tercera persona, ¿verdad? Porque estamos hablando de she. Entonces, works. Es como se acuerdan el ejercicio de Sergio que hicimos, que era un verbo en tercera persona. Entonces tenemos que buscar un verbo auxiliar para sustituir ese verbo. ¿Cuál sería? Un verbo auxiliar para tercera persona. ¿Cuál sería? Sería entonces doesn't she. Doesn't she. Very good. Déjenme ver si lo puedo escribir acá. Doesn't she. ¿Por qué she? Porque únicamente movemos el pronombre del cual estamos hablando en la oración. ¿Ok? Tenemos un verbo que se está hablando de una tercera persona. El verbo está en presente. Entonces vamos a utilizar un verbo auxiliar de tercera persona para armar la that question. Entonces, en el número 2. Número 2. Tenemos un verbo. ¿Cuál sería el verbo ahí? The movie starts at 8. ¿Cuál sería el verbo? Movie. Start. Start, ¿verdad? El verbo está en pasado. Pasado, muy bien. Está en pasado, pero sigue siendo una oración afirmativa. The movie starts at 8. Muy bien. The movie starts at 8. ¿Cómo nos quedaría esta oración? Didn't eat. Didn't eat. Sí. Ok. ¿Por qué el eat? Porque es un objeto del que estamos hablando, de la movie, en este caso la movie. Muy bien. Didn't eat. Didn't eat. Uy, no encuentro la apostrophe. Didn't eat. Okay. And we have, this is a good apple. This is a good apple. ¿Dónde está el verbo ahí? Es el to be, is. Is, ¿verdad? El verbo is. Entonces vamos a utilizar el verbo to be para armar la that question. El casamiento que es. Entonces, ¿cómo nos quedaría? This is a good apple. Esa es una buena manzana. Isn't it? Isn't it? Eat.
Tenemos, you have eaten breakfast. You have eaten breakfast. Tú ya has comido el desayuno. ¿Cuál sería el verbo ahí? Have. Have. Okay. El verbo have. Miss, El verbo una consulta, aquí. pero disculpe que le interrumpa, pero ahí tenemos dos, el eaten y el have. Very good. You have eaten. Tenemos dos. Entonces tomamos este. Ok, eso les iba a El explicar. auxiliar sería entonces ahí. No, pues ¿Por la qué? dejo. Porque se lo estamos utilizando el auxiliar, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Si utilizamos el auxiliar. Tenemos el verbo eaten, que este ya sería en un participio, ¿verdad? Eat, Exacto. ate, eaten. Entonces, ¿cómo nos quedaría este? Vamos a utilizar, no el verbo participio, vamos a utilizar el had. Encerré, perdón, el eaten. Sería haven't you? Haven't you? Very good. Haven't you? Y tenemos your car is working now. Tu carro está trabajando ahora. ¿Sería el verbo? Is. Is. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Porque vamos a utilizar el verbo be. Isn't it? Isn't Isn't it. Very good. Utilizamos el it. Utilizamos el it porque estamos hablando de un objeto, ¿verdad? De un carro. Muy bien, vamos a seguir acá. Entonces, ¿está claro esa parte? De cómo armarlas, cómo identificar los verbos. Correcto, Liz. Ok. Ahora, tenemos oraciones negativas con that question afirmativa, ¿verdad? Porque va a ser lo contrario. Si tenemos oraciones afirmativas, las that question van a ser negativas, pero si tenemos oraciones negativas, pues va a cambiar, van a ser positivas. Dice, Eddie cannot or can't sing. Eddie no puede cantar. Can he? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos acá un auxiliary, can, que está en negativo, lo pasamos al positivo, ¿verdad? Can't y pasamos a Eddie ya con un pronombre. Can he? Puede. Dice, Eddie no puede cantar. Puede. Y tenemos, you don't like tea. A ti no te gusta el té. Ok, tenemos el do not. Pasamos el do a positivo y pasamos el pronombre you. Ok, do you? You don't like tea. Do you? ¿A ti no te gusta el té? ¿Te gusta? Entonces vamos a ver cómo armamos estas oraciones. Vamos a practicar. ¿Ok? We have lunch was delicious. Lunch was delicious. ¿Cómo nos quedaría? Tenemos el verbo en pasado, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Qué significa is? ¿Verdad? Lunch was delicious. El almuerzo estaba delicioso. ¿Cómo nos quedaría? Is not it. ¿Cómo? Is not it. No escuché muy bien ahí. Is not it. Is not is. Pero recuerden que la that question es en positivo.
¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría ahí? Wasn't it? ¿Cómo? Wasn't it? Wasn't, pero recuerden que aquí está en pasado, ¿verdad? Como está en pasado, pero positivo, right? Was it? Pasado pero positivo. Entonces, utilizaríamos siempre el verbo. ¿Cuál sería aquí el verbo? Was. 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 Entonces lo utilizaríamos en Presente. presente. Dijimos que cuando las oraciones fueran negativas, irían en presente, pero aquí está en pasado positivo. Was it? Sería was. Presente negativo. Presente negativo. Sí. Utilizaríamos siempre el auxiliar, aquí un auxiliary verb, y lo utilizaríamos siempre es que en esta oración la ven con el was porque está en pasado, pero está positivo. Entonces siempre vamos a utilizar el was, pero en negativo, ¿ok? No se me confunden en esa parte, solo en esta parte, déjenme me regreso. Que está en negativo y pasa a positivo, pero en estas siguen estando en positivo, pero la primera oración está en el pasado. Lunch was delicious. El almuerzo estaba delicioso. Wasn't it? No lo estaba. Ahora tenemos spring break is next week. Entonces aquí sí tenemos una oración positiva también. Esta es positiva, pero en pasado. Esta es positiva, pero es una oración presente, ¿verdad? Spring break is next week. Is not it? ¿Cuál sería el verbo acá? Right. Is. Is, ¿verdad? El verbo sería is, entonces sería el verbo be, ¿verdad? Entonces lo vamos a utilizar acá mismo. ¿Cómo nos quedaría? Is not it? Isn't it. Isn't it? Very good. Pueden poner is not, pero cuando vayamos a hacer la start question, recuerden que la vamos a hacer short form, ¿ok? O forma contractada. Isn't it. ¿Por qué it? Porque estamos hablando del spring break, ¿ok? Vamos a seguir acá con la practice. Entonces ahí estaba, perdón, wasn't it, isn't it, ¿ok? Ahora, vamos a buscar cada uno de las that question para estas sentences que tenemos. La primera es, you have called the movers, ¿ok? You have called the movers. Entonces, ahí tenemos la primera. Entonces, y al lado Sería. derecho, ¿cuál sería? From A to L. Haven't you? Haven't you? Vamos a ver, sería la I. That one, haven't you? Very good. Number 2. They are coming tomorrow. Ellos vienen mañana. ¿Cuál sería? Aren't they? Aren't they? Very good. Number 3, sorry. Esta ya es en negativo. ¿Ven que está en negativo? This isn't going to be cheap. Eso no va a ser barato. This isn't going to be cheap. Eso no va a ser barato. Entonces, ¿cuál sería la that question? Is it? Is it? Very good. Number 4. You haven't
o have not finished packing. Tú no has terminado de empacar. Have you? Have you? Very good. Ahora tenemos la número 5. We don't need any more boxes. No necesitamos más cajas. We do not or we don't need any more boxes. Do we? Do we? Do we? Very good. Number 6. Pablo is going to help us. Pablo nos va a ayudar. Is he? Está en positivo. Este es positivo. La that question Ah. tiene que ir en negative. Sí, sí, sí. Pablo is going to help us. Pablo nos va a Isn't ayudar. he? Isn't he? Very good. Number 7. We can put. Tenemos un verbo auxiliar, can. We can put some things in storage. Ok. We can put, podemos poner algunas cosas en el almacén. We can put some things in the storage. Can we? Cannot we? Can't we? Sería can't. Negativo, ¿verdad? Porque la oración es positiva. Muy bien. Número 8. Jackie isn't buying our bookcases. Jackie isn't buying our bookcases. Is he? ¿Cómo? Is he? Is she? Very good. Jackie no va a comprar nuestros estantes, los estantes de libro. Is she? Oh, perdón, es Jack. Y yo la estaba haciendo woman, ya. Es Jack isn't buying our bookcases. Is he? Very good. Number 9. We need to disconnect the phone. Necesitamos desconectar el teléfono. We need to disconnect the phone. We need. Necesitamos. Si quisiéramos poner esa oración a negativo, ¿qué verbo auxiliar necesitaríamos? El can. No, pero tenemos we need. Y si yo digo no necesitamos, ¿cómo sería? We don't need, ¿verdad? Entonces, ese verbo auxiliar que acabo de mencionar lo necesitamos en el that question. El do, pero en negativo. ¿Cómo nos quedaría? Don't we? Don't we. Ok. Don't we. Ok, la número 10. The movers aren't packing the books for us. Ok, the movers son esas personas que van a tu casa y a empacar por ti, para cuando alguien se mueve. Dice, the movers aren't packing, no están empacando los libros por nosotros. The movers aren't. Entonces, esa oración está en negative, ¿verdad? Are they? Are they? Very good. Number 11. 11. We can't turn off the electricity yet. No podemos apagar la electricidad aún. We can't. Ok, can we? Very good. Ahora la número 12, creo que no la ven, pero dice moving is hard. Ok. Uy. Mudarse es complicado o moverse es complicado. ¿Cómo nos quedaría? Isn't it? Isn't it. Muy bien. Entonces, ¿cómo sienten ustedes esta stat question? ¿Hay algo que les cuesta todavía aún? ¿Algo que
que ustedes digan como, no, esto no me quedó claro. Bueno, creo que no hay preguntas hasta el momento, ¿verdad? Vamos a seguir. Hay unas notas importantes, ¿ok? Hay unas notas importantes. Ustedes vieron que en estos ejemplos siempre fue para referirnos a una tercera persona o a un plural, ¿verdad? You have, they are, you haven't, we don't, Pablo is going. ¿Ven? Todos son tercera persona o estamos hablando plurales. Pero ustedes no vieron una oración con un pronombre personal, ¿verdad? Con el I. Entonces aquí viene una explicación, ¿ok? In the present tense, en el presente, en el tiempo presente, if the subject is I, si el sujeto es el verbo personal, o sea, I, el pronombre personal, perdón, I, the auxiliary change to are o aren't, ¿ok? El verbo auxiliar que nosotros vamos a utilizar en a that question va a ser are or aren't, dependiendo, ¿ok? Dice, I'm sitting next to you. I'm sitting next to you. Estoy sentada a la par tuya. Entonces, tenemos sitting. ¿Ok? Tenemos sitting. Y estamos utilizando el verbo am. ¿Ok? Ahí está contractado. La acción que está haciendo es que está sentada. ¿Ok? Estamos utilizando el verbo be. Entonces, estamos utilizando el verbo auxiliar y un main verb, ¿verdad? Verbo auxiliar y main verb. Entonces, vamos a utilizar ese verbo auxiliar. El verbo auxiliar es el que vamos a utilizar para completar el that question. Entonces, como es el pronombre personal I, ese verbo auxiliar se va a convertir en un aren't. ¿Por qué? Porque la oración está positiva. Entonces se convierte el that question en negativo, ¿verdad? Aren't, y utilizamos el pronombre personal I. I'm sitting next to you. Estoy sentado a la par tuya. Aren't I? ¿Está claro esta parte? Hello. Hello. Ok. Y si yo pongo I'm not sitting next to you, ¿cómo me quedaría la that question? Aren't, pero aquí esta oración es negativa. I'm not sitting. No estoy sentada a la par tuya. Are I. ¿Por qué are I? Porque esa, sorry, ok. Porque el verbo auxiliar, o sea, el verbo am está en negativo. I'm not. Ok, lo voy a poner de la long form. I am not. Lo voy a poner hasta. Ok, ese es el verbo be en negativo. I'm not. El verbo to be en negativo. I'm not. Este I'm not. Entonces, como sea negativo, la that question va a ser positiva, are. Y siempre que utilicemos el am con el sujeto I, la that question va a ser are. Are I o aren't I, dependiendo. Si la oración es positiva, la that question va a ir negativa. Y si la oración es negativa, la that question va a ir positiva. ¿Ok? Esa es una nota. Vamos a ver la siguiente. Ok. Nosotros a veces encontramos oraciones con esta palabra, let's.
Let's go to the beach. Vamos a la playa. Let's. Ok. Let's go. No tenemos no tenemos ahí que específico, no tenemos específico un nombre o un pronombre, pero sí tenemos el verbo go. Ok. Cada vez que nosotros veamos o tengamos la palabra let's al inicio, ok, la palabra let's al inicio, that question it's going to be shall we. Shall we. Ok. Cada vez que tengamos ese let's al inicio, la that question va a ir shall we. ¿Qué significa shall we? ¿Qué significa? Significa debemos. Porque dice, vamos a la playa. ¿Debemos o podemos? ¿Debemos ir? Shall we? Entonces, cada vez que tengamos ese let's, la that question va a ir de esa manera. ¿Ok? Shall we. ¿Ok? Let's, sabemos que estamos hablando de un plural. Esa es la segunda nota. With an imperative, the that question is will you. ¿Ok? Las imperative o imperative sentences son aquellas que le dan como es como una orden, ¿ok? Como close the window, close the door, open the door, turn off the light o turn on the light. Es como una orden, como cierra la puerta, abre la puerta, apaga la luz, enciende la luz, cierra o abre la ventana. En este caso tenemos una oración, una imperativa, que nos dice close the window, ¿ok? Close the window. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una oración imperative o una oración que está dando una orden, la that question sería will you. ¿Ok? Will you close the window? Will you? Como puedes o lo harás. Close the window. Will you? Y tenemos aquí we use a positive that question after a sentence containing a negative word such as never, hardly, and nobody. ¿Ok? Nosotros vamos a utilizar una that question positiva después de una oración o después que la oración contenga una palabra negativa. Como never, que sería nunca. Hardly sería apenas. Esa palabra hardly significa apenas y tenemos el nobody, que sería nadie. Entonces, al final todas esas oraciones vienen siendo negativas, ¿verdad? Tenemos nobody lives in this house. Nadie vive en esta casa. ¿Ok? La palabra nadie está indicando, bueno, esta word es negativa, da una explicación o da una, si lo traducimos, da una palabra negativa que dice nadie. ¿Ok? Entonces, la that question sería positiva. Porque aunque la oración no estemos utilizando el don't or is not, pero la palabra nobody cuenta como una oración o una palabra negativa. Entonces, por eso el question tag iría en positivo. Tenemos nobody lives, vivir. ¿Ok? Entonces, tenemos ese verbo, sería un main verb, un verbo principal. Entonces, para la that question, nosotros vamos a necesitar un auxiliary verb. ¿Ok? Tenemos el auxiliary verb do y tenemos they. ¿Ok? They, que nos estamos refiriendo a las personas que nadie está viviendo en esa casa. Y tenemos la segunda oración. You have never. Tenemos también la oración never, que es una palabra en negativo, una palabra negativa. You have never liked me. Tú nunca me has gustado.
Have you. Have, aquí tenemos el auxiliar have, nomás que está en short form o contractada, ¿verdad? Have you. Tenemos el have y tenemos el pronoun. ¿Ok? Have you. Cuando utilizamos las negative words. Ok. Y tenemos la otra. When the subject is nothing, we use it in the that question. Cuando el sujeto es la palabra nothing, utilizamos it en la that question. Nothing bad happened. Nothing bad happened. Nada malo pasó. Está en pasado, ¿verdad? Su oración está en pasado. Sigue siendo positiva, pero en pasado. Nothing bad happened. Entonces, vamos a utilizar un verbo auxiliar. Did en pasado. Bueno, es el verbo do, pero en pasado sería did, ¿verdad? Y como estamos utilizando la palabra nothing, vamos a utilizar el pronombre o como sujeto vamos a utilizar el it. Nothing bad happened. Did it? Okay. ¿Están claro esas notas? Hello. La última no. Nothing not happened. ¿Por qué did it? ¿Por qué did it? Ok, esta última no está clara. Ok. Tenemos acá, happened, pasó, ¿verdad? Esta oración nos está indicando que está en pasado. ¿Ok? En pasado. Entonces, aquí no tenemos un sujeto, pero tenemos la palabra nothing, que está tomada como el sujeto en oración. ¿Ok? Tenemos la palabra nothing. Nosotros al ver esta oración sabemos que está en pasado. Nothing bad happened. Nada malo pasó. Nada malo pasó. Entonces, nosotros esta oración sigue en pasado, pero es positiva. ¿Ok? Es positiva. Entonces, nos dice que vamos a utilizar el it para utilizarlo como sujeto, reemplazar al sujeto en la that question. ¿Ok? Entonces, necesitamos un verbo auxiliar en pasado, que sería did, y como nos dice que cuando utilicemos la palabra nothing, vamos a utilizar el it. O sea, ya nos está diciendo ahí, es como una rule, como una regla. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar el it para tomarlo como sujeto. Did it? Nothing bad happened. Nada malo pasó. Did it? Está un poco claro. Es que solo hay que seguir la explicación, ¿ok? No tenemos sujeto. O cuando el sujeto es la palabra nothing, que sería nada, ¿verdad? Cuando el sujeto es la palabra nothing, ese it lo vamos a utilizar como el subject, ¿ok? Lo vamos a utilizar ese pronombre it, lo vamos a utilizar en la tag question. Y no tendría que ser negativo. No, no va a ser negativo, ¿ok? En este caso no va a ser negativo. ¿Ok? Porque estamos utilizando la palabra nothing, que al final es como otra palabra, como una negative word, nada. No sé si está claro. Sí, ahora sí. Ok, ok. Y si fuera negativa la oración, fuera otra cosa. Es que en este caso tenemos, es como en estas, que tenemos oraciones, palabras negativas, ¿verdad? Como never, hardly, and nobody. Entonces, igual, como la palabra nothing viene siendo casi una negative word, por eso la that question viene siendo en positive, ¿ok? Viene siendo nada, o sea, es casi como una negative.
como una negative word. Ujú. Ok. Okay. No. Entonces, aquí tenemos también. When the subject is nobody, somebody, everybody, no one, someone, or everyone, we use they in the that question. Ven, tenemos estas palabras que vienen siendo también como unas negative words, como las negative words. Uy, sorry, pensé que había desconectado el micrófono. Como las negative words. Entonces tenemos el nobody, que significa nadie, ¿ok? Tenemos el somebody, que significa alguien. Tenemos el everybody, que el everybody significa todos, ¿ok? Tenemos el no one, que es ninguno. Ven que vienen siendo casi como negative words. Tenemos el someone, que sería alguien, ¿ok? Tenemos la palabra everybody, perdón, everyone, sorry. La palabra everyone, que serían todos, ¿ok? De que al inicio, cuando utilizamos estas words como sujeto, ¿ok? Cuando vamos siempre a utilizarlas como sujeto, aunque sea una oración positiva, en pasado, nobody asked for me, sorry. Nadie preguntó por mí. Entonces, la that question siempre va a ser positive, ¿verdad? La that question siempre va a ser positive. No sé si me estaban escuchando, porque creo que había apagado el micrófono. No. No, Ok. Entonces, las that questions van a ser positive cuando utilicemos alguna de estas palabras como sujeto. ¿Ok? Cuando utilicemos alguna de estas palabras como sujeto. Entonces, la that question va a ser positiva porque estamos utilizando una de estas palabras como sujeto. ¿Ok? Nobody asked for me. Nadie preguntó por mí. Did they? Entonces, ¿por qué utilizamos el they? Porque aquí nos está diciendo como en esta rule, ¿ok? Nos está diciendo use they in the that question. Cuando vamos a utilizar alguna de estas palabras como sujeto, también vamos a utilizar el pronombre they in the that question, ¿ok? Did they? ¿Ok? ¿Por qué did? Porque el verbo está en pasado. ¿Ok? Si el verbo fuera ask, solamente ask, perdón, lleva ed acá. Solo encerré la. Este verbo está en pasado, ¿verdad? Porque lleva ed. Por eso utilizamos did. Pero si fuera ask, sería do they, ¿verdad? Porque la oración sería en presente. ¿Estamos ahí? Ah, que el do es en pasado y el did en... ¿Cómo No, se llama? el El do did, en presente y el did en pasado. very good. Entonces, el do, les puse el ejemplo del do porque el verbo estaría en present, ¿verdad? Pero como está ask con ed, por eso utilizamos, el verbo está en pasado, utilizamos el did. Ah, que ask es en pasado. Ujú. Mira cómo está el cerro. ¿Ya vio cómo está allá? Entonces, ¿entendieron esta parte? Por eso utilizamos la that question en positivo, porque estamos utilizando esas palabras como sujeto. No sé si ahora está un poco más claro. Ok. Sí. Yes. Okay, very good. Ahora aquí viene otra nota. Ok. If the main verb, si el verbo principal en oración is have, el verbo principal es have, ¿ok? No como verbo auxiliar,
porque como verbo auxiliar sería have eat. I have eat, yo he comido, ¿ok? No como verbo principal, sino que como verbo, no como verbo auxiliar, perdón, sino como verbo principal, have. It is more common to use do in the question tag, ¿ok? Es más común utilizar do, ¿ok? O el auxiliar do en el question tag, ¿ok? ¿Se acuerdan que teníamos you have eaten, verdad? You have eaten. Ahí teníamos el have como verbo auxiliar. Digamos así. You have eaten. You have eaten. Solo así, pongámoslo. You have eaten. Entonces, acá como tenemos un verbo auxiliar que sería have y tenemos el verbo eaten que sería ya tú has comido, entonces utilizamos el haven't you, ¿verdad? Lo utilizaríamos como haven't you. Porque aquí you está haciendo o está tomando como un verbo auxiliar, ¿ok? Por eso lo utilizamos en la that question. Pero en este caso, you have a Ferrari, tú tienes un Ferrari, el verbo have es un verbo principal porque es el único que está ahí, ¿ok? Es el único verbo que tenemos en la oración. Entonces vamos a utilizar el do o el verbo auxiliar do en a that question, ¿ok? ¿Está claro esta parte? Entonces, you have a Ferrari, have es el único verbo que tenemos, no tenemos un verbo auxiliar o no lo estamos utilizando como verbo auxiliar, entonces no vamos a poner haven't you, sino que este have va a ser intercambiado por el don't you. ¿Ok? Y pasamos el you, que es el sujeto o del pronombre del cual estamos hablando. ¿Está claro esta parte? Copiado, Miss. Claro. Ok, ok. Y tenemos con la palabra used to, ¿ok? Used to, está marcado de verde, ¿ok? With used to, we use didn't in the that question, ¿ok? Como la oración que tenemos es positiva, ¿ok? Como la oración que tenemos es positiva, la that question va a ser negativa, pero vamos a utilizar el didn't, porque aquí nos está diciendo con el used to, vamos a utilizar el didn't, ¿ok? O el did not. Entonces dice, you used to work here. Tú solías trabajar aquí. ¿Ok? Tú solías trabajar aquí. Used to. Solías. La acción está en pasado, pero sigue siendo positiva. Entonces nos dice que la that question va a ser negativa. Entonces, como la regla nos dice que con la palabra used to, vamos a utilizar el didn't. ¿Ok? El didn't. Y pues vamos a pasar el pronombre que cual estamos utilizando en oración. Didn't you? You used to work here. Tú solías trabajar aquí. Didn't you? ¿No lo hacías? Ok, creo que me mandaron un chat aquí. No sé si es asistencia. Ah, no, bueno, es asistencia. Y si fuera, Ok, yes. solo fuera en presente, use fuera don't you. No. Sí, sería el don't you. Ah, ok. Ok. You used to work here. Sería el don't you. Ok. We can use positive question tag after positive sentence to express a reaction such as surprise or interest. Okay. Podemos utilizar las tags positivas o las question tags positivas después de una oración positiva para expresar una reacción como una sorpresa o algún interés, ¿ok? Tenemos, you are moving to Brazil.
¿ok? Entonces te vas a mudar o te vas a mover a Brasil. Entonces aquí estamos mostrando una reacción como pues de interés, ¿verdad? Otra puede ser como una reacción de sorpresa. Entonces solo así vamos a poder utilizar una that question positiva. You are moving to Brasil. Estamos utilizando el verbo to be, are. En este caso se lo voy a escribir porque está de short form, forma corta. Entonces va a ir en el that question. Y va a ir el pronombre que estamos utilizando. You are moving to Brazil. ¿Te vas a mover a Brasil o te vas a mudar a Brasil? Are you? ¿Lo vas a hacer? Entonces, lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque está expresando una reacción. ¿Ok? Esa es la única forma en la cual lo podemos utilizar. Y aquí hay algunas oraciones. Dice, but you don't really love her. Pero tú no la quieres realmente. ¿Ok? Estamos utilizando el do not. Sabemos que esa oración está en negative. El that question va a ser positive, ¿verdad? Do. Y vamos a utilizar el mismo pronoun. Do you? Ahora, esta oración está en forma positiva. ¿Ok? This will work. Esto va a funcionar. Tenemos el verbo auxiliar, will, y tenemos el verbo work, trabajar, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el verbo auxiliar. Cuando tengamos dos, el auxiliar y un verbo principal, vamos a utilizar el auxiliar will. Ok. Will en pasado, ese will en presente, ¿verdad? Cuando una oración positiva, en pasado sería want. Ok. Will, positivo, want, negativo para hacer oraciones en futuro. This will work. Esto va a funcionar. ¿Ok? Want it. ¿Por qué want it? Porque estamos utilizando, déjenme cerrarles aquí, estamos utilizando el verbo auxiliar. ¿Ok? Pero ese verbo auxiliar lo tenemos que utilizar en negativo. Entonces sería want. ¿Ok? Want. ¿Y por qué it? Porque nos estamos recibiendo al trabajo. ¿Ok? Que no va a funcionar. Que no va a trabajar eso. Entonces, por eso it, porque nos estamos refiriendo no a una persona, ¿verdad? Básicamente casi a un object. Y tenemos will. I couldn't help it. Yo no pude ayudar. ¿Ok? Entonces tenemos otro auxiliar, could not o couldn't. Y tenemos el otro verbo principal, help. Entonces, como tenemos los dos, vamos a utilizar el auxiliary. ¿Ok? Que tenemos ahí. Entonces sigue siendo, esta es una negativa. Va a pasar a cool, ¿ok? Positiva, negativa. Sorry. Negativa, de esta manera. Could not. Entonces, como estamos utilizando el auxiliar, y el auxiliar ahí está en negativo, el auxiliar va a tener que pasar a positivo. Could. Y vamos a utilizar el pronombre del cual estamos hablando en oración, que sería I. ¿Ok? Ahora tenemos la siguiente. El auxiliar call. But you will tell me if she calls. Pero tú me vas a decir si ella habla. Entonces, esta es una oración positiva, ¿verdad? Este you es la forma contractada, la forma corta de you will. ¿Ok? You will sería you. ¿Ok? You will. You will tell me if she calls. ¿Ok? Entonces, tenemos el auxiliary verb, will. Tenemos el verb, main verb, tell. Y tenemos otro main verb, calls. ¿Ok? Entonces, pero como está un verbo auxiliar, siempre vamos a utilizar el auxiliary verb. Y aquí está en positivo.
Entonces, en el question tag va a ir en el question tag va a ir en El mismo will, pero negativo, Miss. okay, Want you. very good. Want you. But you will tell me if she calls, pero tú me vas a decir si ella habla. Want you, ¿no lo harás? Ok, porque you es el pronoun que estamos utilizando. Ok, vamos a ver. Ya les expliqué esas 4. Ahora ustedes me van a explicar las otras 4 que faltan. Ok. Yo les expliqué hasta acá. Ustedes me van a explicar esas 4. Ok. We will never have now. We will never. Sería esta. We will never. Se la voy a escribir ahí porque está ahí en short form. Ok. We will never have noun. Sorry. Ok. Entonces, vienen esas 4. Y me van a explicar, el que quiera explicarme. La oración en sí, nunca hubiéramos sabido. ¿Ok? Nunca hubiéramos sabido. Pues algo, ¿verdad? Se hubiera sabido que tú vendrías. That you come here. Entonces tenemos, we will never have now. ¿Qué vamos a utilizar ahí? Tenemos un auxiliary que sería will. Never, y Would. tenemos la never que está indicando que aunque no veamos un not, pero esa palabra never está indicando que esa oración está en Negativo. negative. Very good. Entonces, will never, ¿cuál utilizaríamos para el question tag? Utilizaríamos El auxiliar, would we sería. Ajá, would ya we. está aplamado. Ok, very good. Ahora tenemos, the weather is bad. ¿Qué verbo estamos utilizando? El verbo to be. El verbo to be. Entonces sería el verbo to be en Negativo. negativo. The weather is bad. El clima está malo. Isn't it? ¿No lo está? Ahora está bien. Tenemos una oración. Esta oración es en negativo, pero el tiempo de esa oración es futuro, ¿verdad? You won't be Así late. es. Tú no estarás tarde. Tarde. Entonces, como estamos utilizando el want, el verbo auxiliar, ese es un verbo auxiliar en negativo, porque aquí está el verbo, que es estar. Entonces, el verbo auxiliar en negativo lo vamos a utilizar en positivo, ¿verdad? En el positivo. Uh-huh. Very good. You won't be late. Tú no estarás tarde. Will you? ¿Lo estarás? Ahora bien, tenemos la última. Nobody knows. Nobody knows. Sería positivo. Entonces, pero ¿se acuerdan que tenemos estas negative words? Palabras negativas, que sería nadie sabe. Entonces, por eso es que al final la that question siempre va a ir en positivo porque estamos utilizando estas negative words. ¿Ok? Y dijimos que, o la regla decía, que cuando utilizamos nobody, el sujeto va a ser siempre They. they. ¿Ok? Do they? Nobody knows. Do they? ¿Ok? Espero no haberlos confundido más. O no sé si alguien estaba confundido o espero no haberlos confundido. ¿Hay alguna pregunta?
Solo tengo una pregunta. Usted que el do, ¿cómo se llama? Sale de, ¿cómo se llama? De la regla del nobody. Está acá. Ok. ¿Por qué do? ¿Se acuerdan que esta estaba en pasado? Happened. Happened. Por eso utilizamos el did. ¿Ok? Porque nada malo pasará. Entonces, por eso utilizamos el did. Porque esa oración estaba en pasado, pero positiva. Entonces, esta oración está en presente. ¿Ok? Knows. Por eso utilizamos el do. No. Ajá. ¿Ok? Sí, sí. Si nosotros pusiéramos nobody knew, ahí sería el did. Sí, dígame, Pamela, casi no le escucho. Pero sí escuché que tenía una pregunta. ¿En qué momento usamos el call, que está en la tercera oración? Y el goal está en la quinta oración. Casi no le escucho, Pamela. ¿En qué momento usamos el call, que está en la tercera oración? En la tercera oración, ¿en qué momento utilizamos el could? Ajá. Ok. Entonces, nosotros estamos utilizando el could como un auxiliary, como una oración auxiliar. Ok. I couldn't help it. Yo no pude. Ok. I couldn't. No pude. No pude ayudar. Entonces, como estamos utilizando ese auxiliar ahí, estamos utilizando ese auxiliar, no pude evitarlo o no pude ayudar, estamos utilizando este auxiliar aquí en negativo. Pero el tiempo pasado. Está en negativo, ¿ok? Cuando la oración esté en negativo, el question tag va a ir en positivo, ¿verdad? Entonces, como está en negativo, lo pasamos de negativo a positivo. No, sí, pero en el tiempo está en pasado. Sí, fue pasado. Okay. ¿Ok? Es que casi no le escucho su voz bien allá. No, en el tiempo, le pregunto, ¿en qué tiempo está? En el tiempo, help it, ayudar. No pude ayudar. Está en, perdón, no puedo evitarlo. Está en present. Could I? Ok. Ok, que casi se le escucha bien allá su voz. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Un aporte nada más, mis. Considero que estos temas ya se está entrando un poco más a lo que es gramática y ruler. Entonces, definitivamente con la clase así aciertas no es suficiente, porque de practicar más que todo lo que son ejercicios y memorizarse las reglas simples, pues, de la gramática. Entonces, yo trato de asimilar y sí, en la Academia Europea había visto un poco, pero sí siento un poco difícil porque como que no, o sea, no he estudiado bien de lleno lo que es gramática, porque veo que estamos entrando bastante a gramática acá. No es como el Basic One. Ya estamos entrando un poco más a gramática y requiere un poco más de dedicación en exercise y memories. Pero sí me está quedando bien claro lo que es el tema. Y tal vez si nos puede dar unos links a donde practicar más que todo lo que son este tipo de ejercicios, para que podamos, ¿cómo se llama? Identificando cuáles son los pronombres auxiliares, porque veo que son como unos símbolos que me acuerdo que los vi como cool, y
son como auxiliares ya determinados que te ordenan la oración para que tú puedas poner el tag. Pero Sí, más que todo de gramática, pero sí me queda muy claro eso ok, nada más. sí. Muchas veces los podemos, o sea, confundir con auxiliares o verbos modales, ¿ok? Son verbos modales que los usamos para Correcto, hablar a modal veces verbs. de habilidad. Entonces, el will sería como verbo auxiliar, el do, tenemos el could, podemos utilizar verbo auxiliar o un verbo modal, un modal verb, que pues sí, eso nos ayudan para hablar de habilidades, ¿verdad? Tenemos el could, una habilidad en el pasado. Could help it sería una habilidad en el pasado, sigue siendo una oración en pasado, pero está en negativo, por eso se pasa a positivo. Entonces, sí, como ustedes dicen, necesitan solamente practicarlos, ¿ok? Practicarlos con ejercicios, tratar de desglosar la oración siempre en esos ejercicios para que ustedes puedan armar la question tag. Sí, y para los tab, vea, hay reglas ya establecidas, como las que están en las tablas universales, ¿verdad? Entonces también Ujú. requiere un poco de memorización, vea, porque puede practicar, pero si no lo sabe los auxiliares en los tiempos y los verbos en los tiempos, te puedes confundir y la tienes mala, sí o no, o sea, es mala o buena. Entonces requiere un poco más de tiempo en la memorización de la regla. Ujú. ¿Se acuerdan que ustedes vieron el will en el... Ah, no. Creo que ustedes no vieron el will en el básico 1, ¿verdad? No me recuerdo muy bien si se los expliqué. Así como generalidades, sí lo vimos. Como general, ok. Pero entonces, si ustedes ven, viene en orden. O sea, el do y el does, ustedes lo vieron ya se les explicó ese tema, por eso es que viene entrando ya con ejercicios ya pues más avanzados, ¿verdad? Entonces, igual, como usted dice, Josué, necesitan solamente seguir. Del inglés de eso se trata, es de practicar, ¿ok? Y el inglés, pues el que se enseña aquí en El Salvador, nosotros decimos así como lo aprendemos a base de reglas, ¿ok? Si ustedes, Porque he estado digamos, viendo yo en lo que es la plataforma, de las 6 lecciones que trae cada unit, hay como 2 principales o 3 que son las más, todas son principales, pues, pero o sea, que hacen como que son las reglas de ujú, cada, ¿cómo se llama? De cada lección. El question, el simple past, simple present. Entonces, definitivamente que si no nos memorizamos lo que son las rulers, definitivamente pues vamos a tratar de dar una buena respuesta o de saber ordenar, identificar en qué tiempo se está hablando o de qué es lo que se está hablando. Se requieren bastante exacto, memorización en lo que son las reglas. exacto. Si ustedes ven, bueno, ya les voy a mostrar acá lo que está diciendo Josué. En la plataforma, si ustedes ven, en la unidad número 7 vienen 2, ¿ok? Vienen 2 temas gramaticales, el simple past, that question, modals, aquí vienen los verbos modales, o modal verbs can, tenemos también modals have to, modals made, ¿ok? Ya estos son, ¿cómo les puedo decir? Temas que van a cubrir o van a abarcar los temas que ustedes ya han visto, ¿ok? Porque aquí van a venir también oraciones que utilizar esos modos con oraciones en presente, oraciones en pasado, oraciones en futuro. Entonces ahí ya viene abarcando, ya viene siendo un poquito más general, por decirlo así. Entonces, si ustedes ven, viene avanzando, ustedes ya vieron bien en este curso ustedes vienen viendo lo que es el simple past o el past simple, el pasado simple. En el primer curso, en el básico 1, ustedes estuvieron viendo todo lo que se trataba del presente simple. ¿Ok? De aquí así vienen las mismas reglas, solamente que en el pasado. A identificar oraciones en pasado y a trabajar oraciones en pasado. Entonces, es igual como yo les decía en lo de los verbos irregulares. O sea, no se los van a aprender a más que ustedes se pongan a practicar. Y es lo mismo. O sea, yo les estoy dando como una herramienta o las reglas más que todo así, pero si ustedes quieren como perfeccionar eso, ustedes tienen que practicarlo, ¿ok? Igual manera, si ustedes me dicen que ustedes quieren links, yo se los puedo buscar y se los puedo agregar a las diapositivas, unos links de práctica.
en donde ustedes ahí puedan seguir practicando sobre el tema. Pero no sé Perfecto, Missy. si el tema en sí, o sea, ¿tienen alguna duda o es solamente que ustedes consideren que es práctica la que necesitan? De mi parte considero de que me está quedando muy bien claro la explicación que usted está dando. Vea, no tengo menor duda en eso, solo que es práctica. Si no lo practico, pues muy difícilmente voy a entender el tema, pero sí lo estoy entendiendo ahorita. Vea, solo que Ok. trataré de explicar, de practicar un poco más. Ok, muy bien. Gracias, José. No sé si alguien más tiene ya alguna duda del tema o ustedes igual la pregunta que hice consideran que es práctica la que tienen que hacer. A mí me está, ¿cómo se llama? Me está costando entender, pero como dice el compañero, sí se debería de dedicarle más tiempo y estudiar a estos temas, porque, o sea, tratar de memorizárselos más, las reglas que usted nos dio hace, en la clase, Ujú. cuando lo más comenzó la clase usted, pero sí, se entiende lo que usted va explicando. Solo se necesita esmero uno para Ok, poder entender los temas. ¿qué tal si hacemos algo? Yo les busco, como nos volveríamos a conectar el miércoles, bro. Yo les busco links, se los dejo llegar ahí en un mensaje en la plataforma y el día miércoles hacemos un feedback, como una retroalimentación. Yo voy a poner unas oraciones y como me imagino que ustedes pues van a practicar, ¿verdad? Voy a poner unas oraciones y quienes las van a resolver, yo no me voy a meter en nada, yo voy a hablar hasta el final en el feedback, ¿ok? Entonces, quienes van a hacer o van a hacer las stat questions van a ser ustedes. No sé si podemos hacer eso para hacer la práctica. Me parece bien, solo que también como digamos, de mi parte, un apoyo. Yo en lo personal llevo un cuaderno donde voy desarrollando algunos ejercicios. Entonces, se me idea ahorita, pues no lo he hecho, pero sí se me idea y lo he estado haciendo, pero de una forma así por lecciones. ¿Verdad? Ujú, Una sola página, ¿verdad? Y poner Unit 1, Unit 2, 3, 4, 5 y ujú. poner como los temas, pues que lo que yo le había mencionado anteriormente, y identificar de una forma más rápida los temas más importantes que se desarrollan en cada unidad y tratar de reforzar las reglas y desarrollar un poco más de ejercicios de cada uno de esos temas para que se nos haga más fácil para poder desarrollar lo que son las TAG. Porque sí, ahí ya creo que estamos entrando un poco más. Ya no se diga en el En el Basic 3. Trace. Ajá. Yes. Entonces creo que sí sería importante retomar eso. Sí, es verdad. Al final, si ustedes quieren, en la última clase que tengamos, podemos hacer un feedback de todo. Puedo incluir todos los temas. A ver qué tanto ustedes se recuerdan de los temas que hemos visto. Podemos Me hacer eso. parece genial, me parece perfecto. Ok, Porque, como un tipo examen global para todos ustedes ahí. ujú, me parece bien. Ok, muy bien. Sí, quiero comentarles que, o sea, en un proceso, muchas cosas o muchos temas ustedes los van a ver imposibles, los van a ver difíciles. Créanme que me pasó. Yo me frustraba muchas veces. Bueno, para decirles, les voy a dar así un pequeño cuento o algo así de lo que me pasó. El que ahora es mi jefe, el Mr. Guardado, el director de la academia, él fue mi maestro, él fue mi licenciado en la universidad y me dio, ¿qué fue que me dio? Intermedio 1 me dio. Si es que yo le temblaba, yo tenía miedo, porque, o sea, yo lo veía a él a una persona con mucha experiencia, ¿verdad? Él tiene un máster en inglés, él tiene un máster, entonces, y él siempre era de eso, como es que ustedes quítense el miedo, ustedes tienen que hablar, si equivocándose, así es como van a aprender. Entonces, y nosotros así fuimos. Yo recuerdo que él siempre me decía, porque yo igual estudié en academia, en esta academia que está brindando este servicio, escucha música en inglés.
practica el inglés, practica el poco vocabulario que tienes. Entonces, eso es lo que yo les puedo aconsejar. Si ustedes tienen un vocabulario, explótenlo, practíquenlo. ¿Sí? Si ustedes, con ustedes solos, viéndose al espejo, invéntense un tema y traten de explorar, de sacar ese vocabulario que ya tienen y ese conocimiento que ya tienen. Porque solo la práctica es la que lleva a mejorar en el idioma. ¿Ok? Solo es la práctica, se basa todo de práctica. A cualquier lado que vayan, su maestro, su maestra, siempre les va a dar como un apoyo, les va a dar, brindar un tema, les va a brindar una explicación, pero es como un 50-50, un 50-50. Depende de los dos. No solo va a depender del maestro, no solo va a depender del estudiante. Siempre va a depender de los dos. Así que es lo que les digo, práctica nada más y pues cualquier cosa, yo estoy aquí para apoyarlos. Quedamos así, el miércoles vamos a tener un feedback de la stat question, yo les voy a buscar más información, links y para que ustedes lo estudien. Rapidito, vamos a ver cómo viene el ejercicio del tema del día de hoy. Solo rapidito para que ustedes lo puedan realizar. Creo que ya muchos ya van cerca, ¿verdad? De la unidad 7, si no me equivoco. Bueno. Marjorie ya pasó toda la unidad 7, pero hay algunos ya van casi terminando la unidad 5. Bueno, en la question tag con el present simple, aquí tenemos dos ejemplos. You cut your own hair. Te cortaste tu propio cabello. Don't you? Okay, don't you? Yes, I do. It looks nice. Doesn't it? Entonces, en la parte acá también en la práctica a ustedes les va a aparecer, recuerden que cada tema gramatical viene la explicación. ¿Ok? Eso era lo que quería tocar, de lo que yo he estado viendo y quizás sinceridad más que todo, porque sí, quizás uno a veces no le da, dice en review, dice in tool student. Entonces me veía, me dije yo, o sea, a veces lee la carrera uno y los medios lo traduce, no le da más la importancia. Pero ya después comencé a ver bien la plataforma y todo y vi el C-Explain. Y prácticamente son las reglas de los temas bases en cada lección, ¿verdad? Más que todo en las dos, quiero ver, en las lecciones intermedias de cada unidad. Entonces el C-Explain prácticamente son las reglas pues del tema. Y yo he tratado de copiarlas y desarrollarlas, los ejercicios, porque considero que eso es lo base. Si no me aprendo eso, difícilmente voy a desarrollar el idioma. Pues es mentira que yo, o sea, me voy a engañar, me estoy engañando, pues prácticamente, o sea, requiere un poco más de esfuerzo, más que todo en la memorización y el desarrollo de practicar los ejercicios. Exacto, es así. Entonces, pero si ustedes ven, ustedes nunca quedan solos a la hora de trabajar en la plataforma. Siempre van a tener la explicación, el C-Explanation. Entonces, acá solo es como les muestra para qué se usa, la forma. El apoyo para poder desarrollar el ejercicio. Exacto. Pero la plataforma es muy perfecta. Para mí es una plataforma, una de las mejores plataformas que yo he usado en el idioma y estoy muy, muy complacido de la plataforma. Me alegra escuchar eso, José. Me alegra escuchar eso porque igual lo que les decía, nunca quedan pues solos, ¿verdad? Igual manera, yo siempre les ayudo. A los que me preguntan tal vez no saben qué hacer en algún ejercicio, me escriben, yo ahí trato de responder lo más pronto posible. Entonces, pero igual, ustedes nunca quedan solos trabajando. Si ven, aquí tienen la explicación como las reglas, si tienen unos ejemplos y más la explicación que les he dado, pues espero también no confundirlos, porque a veces siento que les doy como mucha información de un solo. Entonces, pero, o sea, trato de cubrir lo más posible para que ustedes puedan trabajar esos temas. Entonces, pero no sé, entonces tienen como ese doble apoyo, la explicación de mi parte, la explicación de la plataforma y aparte, pues a veces hacemos prácticas extra en otras páginas, ¿verdad? Ya en línea. Entonces, como ustedes ven, así como José dice, ustedes pueden agarrar estas reglas, escribirlas aparte, o sea, tenerlas ahí para seguir practicando. Entonces, pues, es lo bueno, ¿verdad? Que trae información extra a la plataforma.
Entonces, lo único que van a tener que hacer en estos ejercicios es colocar la parte del question tag. ¿Ok? Tenemos, my sister's new boyfriend is a teacher. El nuevo novio de mi hermana es un maestro. Teachers don't earn much money. Los maestros no ganan mucho dinero. That's true. Eso es verdad. Ok, teachers don't earn much money. ¿Cuál sería un question tag? Tenemos they do, don't they, do they don't. Tenemos esta oración es en negative, ¿verdad? They don't earn. Ellos no ganan mucho dinero. Entonces, Do por they? ende, pues, They do. They. ¿cómo? ¿No escucha muy bien? They do. Do they? Do they, al revés, ¿ok? Perdón, Do they. Do they. Y aquí tenemos, ¿Por qué porque supuestamente, bueno, no es que supuestamente, lo que nos dice que para qué son las question tags es para recibir una información, ¿verdad? O para recibir si esa información es acertada o no es acertada. Y dice, no, they don't, but money isn't so important. No, no lo hacen, pero el dinero no es importante. Ok, yes. Oh, pensé que me decían Miss. No sé si a quién le están hablando ahí. Okay. Number 2. We are flying with Arctic Air to London. Estamos viajando con Arctic Air hacia London. Arctic Air, dice, they don't lose luggage. Ellos no pierden equipaje. Do they sería. Okay, do they? No, they don't, dice. Very good. Ahora dice, you buy a lot of clothes. Tú compras muchísima ropa. Este es en positive, entonces tendría que ir en negative, ¿verdad? Aren't you? Don't. Aren't you sería. O don't you. Don't you. Ok. Dice, yes, I do. Sí lo hago. I bought some more yesterday. Compré algunas más ayer. I hope they fit. Espero me queden. Don't you try them on first? ¿No te las probaste? Well, not always. Bueno, no siempre, dice. Sí. Okay, good morning. Are you the new secretary? ¿Eres una nueva secretaria? Yes, I am. You type? Don't you? Don't you? Good. Yes, I do es la respuesta. Sí, lo hago. Number 5. Jessie has a new apartment. Jessie tiene un nuevo apartamento. She rents it. Lo renta. Doesn't No es she? doesn't she. ¿Por qué el doesn't she? Porque el verbo está como verbo principal, ¿verdad? Es un verbo principal y está en tercera persona. Por eso utilizamos el does not. Doesn't she? Number 6. Look at Rodriguez. Mira a Rodriguez, dice. He throws the ball really fast. Lanzó la pelota bastante rápido. Doesn't he? No Doesn't sería. he? Or does he? Porque Doesn't porque está en tercera alguien persona. dudó ahí. Very good. Escuché que alguien dudó ahí. Ok. You like scary movies. ¿Te gustan las películas de miedo? Do sería. Don't como you? do. Don't you? Very good. Don't you? Yes, I do. Do you? Yes, well, not very scary ones. No las que dan como miedo.
Okay, here is a picture of my mother. Aquí hay una fotografía de mi mamá. I look like her. Yo me veo igual a ella. Entonces, ¿recuerdan cuando utilizamos el I look like her, pero no estamos utilizando el am, ¿verdad? Don't I? Don't I. Don't I? Very good. Si aquí fuera, si no pusiéramos el look, sería I'm like her, soy como ella, utilizaríamos el. ¿Qué dijimos que pasaba cuando va el I am? El I am. ¿Qué dijimos que pasaba? ¿Se les olvidó la regla? No sería Tenemos que utilizar la regla del RI, RI. Ajá. al revés sería, no. Al revés. No, cuando utilizamos el I am para hacer el that question I. sería aren't I. Ok, pero si utilizamos el am, pero si ustedes aquí ven, estamos utilizando el personal Solo pronoun I. y estamos utilizando un verbo, un main verb, que sería look. Entonces, por eso utilizamos el do not. Ok. Espero no estarlos confundiendo. Ok, number 9. Do you want to try my hamburger? ¿Quieres probar mi hamburguesa? No, thank you, Liz. Oh, you don't eat meat? ¿Tú no comes carne? Do you? Do you? Very good. The last one, number 10. Tú juegas basketball. You play basketball. ¿Cuál sería el question tag? Don't you? Don't you? Very good. Yes, I do. Wow, I see you on TV all the time. Te veo en la televisión todo el tiempo. Ok. Entonces, creo que ya más o menos, o sea, creo que lo están manejando bien, solamente just a little bit of practice, solo un poquito de práctica, ¿ok? Es que se olvidan las reglas. Como ¿Verdad? La dice. regla. Es que solamente se necesitan de practicar un poquito esas reglas, ¿ok? Por eso les voy a buscar más links para que ustedes puedan practicarlas. Y en el examen, no lo vamos a hacer, solo les quería mostrar cómo viene. Es lo mismo, solo completar el question tag, ¿ok? Solo son 5 tasks. 5 tasks en el cual ustedes van a completar el question tag, ¿ok? No es nada complicado, es lo mismo que hicimos en la práctica, eso mismo viene en el test. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguien que quiera decir algo al final? Porque ya estamos terminando la clase. ¿Alguna pregunta? ¿O ya una pregunta en general? ¿Alguna question? Any question? Any question, Miss? Ok. Solo me resta pedirle, ¿verdad? Sigan avanzando. He visto que sí, varios avanzaron. Por favor, no pierdan ese ritmo que llevan ya de trabajo. Y pues solo eso, espero estarles activando más exámenes. Ya algunos van llegando aquí. Ella está llegando, Kenia está llegando unidad 4. Walter, que está por terminar unidad 4 también.
Espero el día de mañana. El día de mañana creo podérselos activar en la tarde, ¿ok? Porque tengo otros 2 grupos el día de mañana, pues todo el día. Entonces vamos a ver si en un espacio se los activo durante el día y si no sería en la noche. ¿Ok? Solo para dejarles esos ahí, ¿verdad? No crean que no reviso la plataforma. Y lo hago. ¿Qué hago, Miss? Ok, entonces creo que no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Si no hay ninguna pregunta, espero no haberlos confundido con el tema del día de hoy. Voy a buscar más recursos para que ustedes practiquen y les dejo saber cuando esté el documento de PowerPoint en la plataforma. O sea, toda la presentación que les mostré el día de hoy en la plataforma. Ok. Ok, Ok, gracias. Miss. Perfecto. Ok, Muchas gracias. ok, bueno, pasen feliz noche. Gracias Nos igual. Feliz estaríamos noche, Miss. conectando el día miércoles. Ok, bye bye. Bye.